Transmisión especial de Visión 7 a propósito del accidente ocurrido a las 7:07 en Castelar. Estamos nuevamente en vivo con nuestro compañero Daniel Castaño desde el lugar justamente donde se produjo el impacto. Daniel. Alejandro, y la tarea en este lugar es febril. Si bien ya terminó el traslado de los heridos a los distintos hospitales de la zona que han atendido a los mismos, los peritos de criminalística de la Policía Federal en colaboración con la provincia de Buenos Aires, con Gendarmería, están están peinando literalmente todo el tren para verificar que no haya más víctimas de las 3 que lamentablemente tuvimos que sufrir esta mañana en este accidente que afectó a esta formación del ferrocarril Sarmiento. ¿Cómo fue el accidente? Este tren que estamos viendo en este momento, estamos enfocando precisamente el epicentro de la tragedia. En ese lugar es donde fallecieron las 3 personas, 2 hombres y una mujer. Es el coche furgón, nos decían aparentemente el que más débil se encontraba de toda la formación y que absorbió lo peor del impacto. Les decía, esta formación estaba parada, llevaba pasajeros con destino a Moreno, esa era la terminal del viaje, cuando le ordenan detenerse en este lugar para darle la orden de acceder a la estación Castelar. En ese momento viene una formación, un tren rápido. Lo estábamos observando también, los coches de 2 pisos. Había estado en los talleres, lo dijo hace minutos el ministro Randazzo, ministro de Interior y Transporte. Había estado en los talleres justamente por problemas de frenos. Nos decían, venía haciéndolo bien en las estaciones previas, sin embargo, no sabemos la causa todavía, justamente se trabaja en ese tema, en eso están los peritos para determinar qué es lo que sucedió. Se habla también de aquí que en este lugar habría un cambio de vías. Si esto es así, ¿por qué no se produjo? Si los frenos le funcionaban, ¿por qué no se accionaron a tiempo? O no se frenó a tiempo o directamente esta reparación que se le había hecho no rindió los frutos que se esperaban de la misma y bueno, impactó con el tren. Te decía, Alejandro, el resto de la formación está bien, está relativamente bien. Algunos magullones presentan algunos de los vagones, pero menores. El impacto fuerte es en el coche furgón, que literalmente se montó sobre el vagón que estaba delante de él. Aquí, lamentablemente, se produjeron las 3 víctimas fatales, lo confirmaba Carlos Grillo, el subsecretario de Emergencias de la Municipalidad de Morón, que nos dijo, dado lo que pasó en 11, confirmo 3 fallecidos. No digo que sea el número total, esto, repito, lo dijo Carlos Grillo, una de las autoridades de la Municipalidad de Morón. ¿Por qué? Decía, no quiero que pase lo mismo que pasó en 11. Vamos a chequear todo el tren, lo decía el funcionario, van a inspeccionar todos los sitios que tienen los diferentes vagones, las cabinas, todo absolutamente, para que sí, fehacientemente se pueda determinar el número total de víctimas fatales. Repito, por el momento son 3, 2 hombres y una mujer heridos. Se atendieron más de 100 personas, entre 30 y 50 en código rojo, esto es, que presentaban traumatismos, cortaduras muy severas. Fueron trasladados, en principio, se privilegió a los que presentaban justamente los traumatismos más serios. En principio, el Hospital Posadas, un hospital de la zona, grande, con capacidad para que lleguen al mismo mucha gente. Primero se pensó en el Posadas como cabecera. Hasta ahí eran trasladados, partían desde aquí, desde este lugar. Segunda Rivadavia y Navarro, donde se montó el centro de operaciones conjunto. Aquí estaba gente del Gobierno Nacional, con Sergio Berni, el secretario de Seguridad, gente de la provincia de Buenos Aires, el doctor Alejandro Colia, que es el ministro de Salud. Estaba Alberto Crescenti, en representación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y también la gente del municipio de Morón. Por cierto, el intendente Lucas Gui, y como te decía, Carlos Grillo también, a cargo de todo lo que es la parte de emergencias. Se trabajó muy rápido, esto lo pudimos constatar, lo conversábamos entre los colegas también. Realmente fue muy rápido el operativo porque era mucha la gente
que había sufrido consecuencias, algunos, por cierto, con heridas leves, pero todo el mundo eran atendidos. Y se les hacían los primeros auxilios, se procuraba que este impacto o la falta de una atención correcta pudiera derivar posteriormente en algún tipo de lesión mayor, entonces se apelaba al traslado en camillas, a los cuellos ortopédicos, a los vendajes de emergencia rápido, para atenderlos rápido. Y como te decía, se privilegiaba a los heridos más graves para ser trasladados a los hospitales. Primero te decía el Posadas, también todos los de la zona de Castelar, Ituzaingó, de Morón. También colaboró el Hospital de San Isidro, centros médicos de la ciudad de Buenos Aires, muchísimas ambulancias se dieron cita en este lugar, de la provincia de Buenos Aires, del SAME, de la ciudad de Buenos Aires. Muchas dotaciones de bomberos trabajaron a destajo realmente para remover sobre todo los hierros retorcidos de este furgón montado sobre el vagón inmediatamente anterior, poder socorrer a los heridos y rescatar los cadáveres de los que lamentablemente fallecieron. Nos decían, muchos de ellos, de los que fueron trasladados a los hospitales, han evolucionado bien y ya están de alta. Entre 30 y 50 personas, te decía Ale, los que están en código rojo, los que presentan traumatismos, cortes más serios, más graves, son los que aún permanecen en estos hospitales y están siendo atendidos a la espera de la evolución de sus heridas para luego posteriormente sí poder ser dados de alta. El trabajo acá continúa, donde estamos nosotros. Ustedes tienen la imagen en este momento del tren. Detrás de la cámara está el hospital de campaña que se ha montado para asistir a los que quedaban, ya no queda ningún herido, y a unos 50 metros aproximadamente hay unas mesas con personal que está informando hacia dónde se derivaron los heridos. Es un trabajo conjunto que están realizando las diferentes fuerzas también que se han dado cita en el lugar, fuerzas de seguridad, te decía, Policía de la Provincia de Buenos Aires, la Federal, Gendarmería, todos han colaborado realmente y mucho para que esto, dentro de la desgracia, que sin duda fue, tuviera la menor cantidad de consecuencias posibles. Y sobre todo ahora, en este momento, cuando ya los heridos han sido evacuados, poder brindar la información adecuada respecto a cuál ha sido el destino de los seres queridos para aquellos que tenían gente viajando en estas dos formaciones. Daniel, clarísimo, por supuesto, el panorama, buena información, por supuesto, y me quedo con el dato que estabas brindando vos de las mesas instaladas, porque decíamos, si bien hay un número de teléfono, Dani, y si bien lo normal es pedir a la gente que sea cauta, pero si tenés un familiar vas a ir seguramente, querés saber cómo le fue, y bueno, y ahí hay gente que puede derivarlos, ¿verdad?, para decirle dónde está cada uno de su ser querido internado. Así es, Alejandro, un dato fresquísimo, me acaba de llegar de aquí de producción. El gobernador Scioli está en este momento en el hospital de Aedo, justamente visitando a los heridos in situ, informándose respecto a cuál es el estado de los mismos, justamente de la gente que ha sido víctima de este choque en ese lugar, puntualmente en ese hospital de Aedo. Por tu inquietud te decía, en estas mesas la gente se puede aproximar y se le informa. También se han dado números telefónicos, pero aquí está bastante bien organizado, por cierto, dentro de lo que se pudo y con la urgencia del caso se le está brindando a la gente que se ha acercado en buena cantidad y se les informa a dónde han sido derivados justamente. También, por supuesto, llamamos a la calma, hay mucha gente que se ha ido por sus propios medios, es decir, aquel que pregunte y no tiene ningún familiar internado, primero a intentar localizarlo, vía celular, en su trabajo, donde sea, en la casa, porque muchos, te reitero, tenían heridas leves y por sus propias condiciones se retiraron a sus diferentes destinos. También, y te lo remarco, Alejandro, reitero, la fuerza del impacto se nota justamente en el furgón y en el coche inmediatamente anterior. El resto de la formación está en bastantes buenas condiciones, salvo algunas abolladuras en algún coche particular.
pero lo fuerte, lo impactante de este choque es justamente este montaje que se produce del furgón sobre el coche anterior. En ese lugar, bueno, sabemos, estos servicios funcionan completos, se trasladaba gente, en ese lugar fallecieron las 3 personas, los 2 hombres y la mujer, que hasta el momento se ha informado, y también en ese lugar es donde se produce la mayor cantidad de heridos y los heridos más graves, por cierto. Me quedo con información que dabas vos y que lo graficaba y lo confirmaba también las imágenes hace instantes, cuando veíamos a los peritos trabajando sobre una de las ruedas de la formación que impacta contra la segunda, y también veíamos a un bombero trasladando a un perro entrenado, poniéndolo a la altura de los vagones como para que pueda determinar el peinado que vos hacías referencia. Y uno imagina la palabra del hombre de la municipalidad, del encargado de Grillo, en esta situación de emergencia, de no querer aventurar o dar una cifra definitiva. Aparentemente son 3 la cifra definitiva de víctimas fatales, pero claro, después de lo que sucedió en Once, con la aparición días después de Lucas Menguini Rey, nadie quiere, de quienes están dando información en este momento, dar un dato conclutorio, ¿no? Definitivo, pero todo parece indicar de que la cifra va a limitarse a 3 víctimas fatales, que por cierto son 3 tragedias. Una actitud irresponsable, por cierto, Alejandro, el hecho de no aventurar en este momento, cuando estamos a poco tiempo de que se produjo el accidente, una cifra definitiva. Estuvo correcto el funcionario sí, al decir supuesto. Esto. Y por supuesto, Alejandro, bueno, nosotros sabemos particularmente lo que pasó con Lucas, y nos decía el mismo Grillo, justamente basándose en eso, es que van a hacer un rastreo exhaustivo de todas las dos formaciones, para que no quede ningún resquicio, ninguna duda de que haya alguna persona atrapada. Esa es la operatoria que están haciendo en este momento con esos perros que vos muy bien hacías referencia. En cuanto a los peritos, ya están trabajando también para determinar la causa del accidente. Es clave esto. Reitero lo que decía el ministro, este tema de los frenos, que estuvo en los talleres por problemas en los frenos, una formación aparentemente en bastantes buenas condiciones, de estos dobles vagones. Aparentemente se lo puso en servicio porque ya ese problema en los frenos estaba subsanado. ¿Qué pasó? Bueno, esto es el trabajo de los peritos, es lo que están haciendo en este momento los especialistas. ¿Qué pasó? Si fallaron los frenos, si no se frenó a tiempo, si se calculó mal porque había un cambio de vía que no se produjo. Bueno, esto con el correr de las horas nos vamos a ir enterando de qué es lo que efectivamente sucedió y que provocó esta nueva tragedia en el ferrocarril Sarmiento. Hasta ahora la única determinación o la única primera pericia que se puede determinar, que no es conclutoria, por supuesto no es definitiva, pero que nos ayuda, es saber que en Morón frenó el tren. Y entre Morón y el punto de impacto hacíamos un análisis con el doctor conociendo la zona. No hay más de 1000 metros, es decir... Entre 1000 y 1500. Y entre esos 1000 y 1500 metros, es decir, entre esas 10 y 15 cuadras, hubo 4 señales, una de advertencia y 3 de detención inmediata. Queda un lapso mínimo de metros para saber qué fue lo que pasó, y seguramente dentro del abanico de hipótesis que diste vos, Daniel, posiblemente esté la causa, pero vamos a remitirnos, uno con mucha facilidad y en el afán de informar, intenta querer encontrar una conclusión en este momento, algo que no vamos a poder hacer hasta que las pericias no estén concluidas. Sumamos a Agustina Díaz a esta mañana informativa. Agustina, ¿cómo estás? Buenos días para todos. Sin duda en este momento lo más importante, a lo que nos vamos a ocupar
desde los medios de comunicación, en especial desde la televisión pública, es a la información y a atender la emergencia. Claro. Por eso estamos poniendo permanentemente allí en pantalla el teléfono para obtener información necesaria, como el 0800 222 8736. Se está hablando, como recién estabas señalando, Alejandro, de 3 personas que perdieron la vida, por lo menos 160, entre 160 y 180 personas heridas distribuidas entre los distintos hospitales. Ya habló el ministro del Interior, Florencio Randazzo, compartíamos hace instantes su conferencia de prensa. Otro teléfono allí de información para personas heridas. Se puede llamar al 5279-3411 o 3409. Ya vamos a regresar con Dani Castaño en un instante nada más, por supuesto, al lugar de la tragedia, pero había quedado pendiente, doctor, y es importante porque a esta hora lo único que uno puede rescatar cuando se produce una tragedia de estas características es saber cómo funcionan los servicios para que aquellas personas que tienen al menos una oportunidad de salvarse, la tengan. Y en esos momentos de desazón y confusión, ¿cómo se maneja? Tiene que haber una voz de mando, porque imagino que si no existe, todos quieren dar órdenes, todos quieren determinar qué se debe hacer, pero debe haber una voz de mando. Claro, es que justamente ¿cuál es el protocolo, no? Claro, en estas situaciones donde todo el mundo quiere ayudar, todo el mundo quiere estar y mostrar su buena voluntad, a veces ocurre que lejos de ayudar está empeorando y está entorpeciendo la labor de las personas que sí tienen que trabajar en ese momento en la emergencia. Por eso es importante la voz de mando y por eso es importante que el servicio sanitario de emergencia funcione correctamente. Si nos ponemos a analizar dónde fue esta tragedia, no está sobre ninguna avenida de fácil acceso, no está sobre ninguna autopista, nada que haga que las ambulancias lleguen rápidamente y puedan irse rápidamente. Sin embargo, tenemos que, luego de la tragedia, en 2-3 horas, ya la situación sanitaria estaba controlada en el lugar. Y lo importante y es la buena labor y la buena coordinación que tuvo todo el sistema de emergencia, cómo se articuló en las distintas instancias. Y en eso yo lo que puedo expresar es el reconocimiento a la labor médica y paramédica en el lugar. Ir desde ese lugar hacia el Hospital Posadas o hacia el Hospital Aedo no hay ninguna vía de acceso directa. No es rápido. Ninguna vía de acceso directa. Por eso es importante la categorización, el triage, la voz de mando, una persona que diga lo que hay que hacer y todos los demás que estén, les parezca bien o no lo que haya dicho esta persona, que estén bajo el mando de esta persona y que se actúe en forma coordinada. Bien, doctor. Vamos a hacer una pausa. Agus ya se suma, por supuesto, y queda la transmisión en manos de ustedes y de Juan Micheli, pero vamos a repasar sobre ya el final, en los datos concluyentes, me parece importantes, que ha dado el ministro Randazzo, confirmando las 3 víctimas fatales, confirmando que hay más de 100 heridos, confirmando que el motorman y el acompañante se encuentran a disposición de la justicia y la justicia determinó que estén incomunicados, y por supuesto también la suspensión del servicio por 24 horas para de esta manera poder determinar fehacientemente, y lo dijo el propio ministro, si se trató de un accidente o si se trató de un siniestro. Si es esta la última causa, hay responsables o debe haber responsables, se los debe buscar y hay responsabilidades. Trabaja la justicia, el juez federal de Morón Rodríguez y también el fiscal Sebastián Basso son quienes están investigando esto que ocurrió en este momento, mientras el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, está allí frente a las puertas del hospital de Aedo. Lo vamos a compartir en minutos después de la pausa. Pausa, regresamos. Seguimos sumando derechos para construir una democracia cada vez más inclusiva. En las próximas elecciones, por primera vez en la historia, los jóvenes de 16 años en adelante tendrán derecho a participar
y hacer oír su voz sobre la Argentina que sueñan. Ahora, también, todos tendremos derecho a construir una justicia mejor, ya que los integrantes del nuevo Consejo de la Magistratura serán elegidos por voto popular. Sí, a partir de ahora, entre todos los argentinos, además de elegir representantes en el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, por primera vez vamos a poder votar dentro del Poder Judicial. Seguimos ampliando derechos y construyendo una mejor democracia para todos. Y construyendo una justicia más moderna, ágil y transparente. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Probé de todo para dominar el frizz, hasta que mi estilista me recomendó un poderoso secreto de salón para controlarlo. Nuevo 13M Keratin Smooth. Controla el frizz hasta por 48 horas. Ahora yo domino mi pelo. 13M. Resultados de salón todos los días. Gérmenes, vamos a propagar enfermedades. ¡Tim! ¿Qué es eso? Una nueva lavandina en gel. Es muy espesa y está arrasando con todo. Nuevo Bill Lavandina en gel. La nueva generación de lavandinas está acá. Avalado por la Sociedad Argentina de Medicina. Nuevo Bill Lavandina en gel. Dura hasta 3 veces más que las lavandinas líquidas. Probar el nuevo Vívere concentrado y disfrutar la sensación de la ropa como recién lavada siempre que la frotes. ¿Siempre? Siempre. El nuevo Vívere concentrado tiene millones de cápsulas mágicas que liberan perfume de ropa recién lavada al frotar. Nuevo Vívere concentrado. Frotá y sentí la diferencia. ¿Vos crees que con la fragancia de Prosenex Lavanda tu marido te va a traer flores todos los días? No, pero deja un aroma increíble. Desaparece. Prosenex, limpieza real para una vida real. Seguimos con esta cobertura especial de la televisión pública para todo el país después de este accidente de 2 formaciones una vez más en la línea Sarmiento. Incorporamos ahora a Juan Micheli. Juan. Y vamos directamente, Agustina, con nuestro móvil con Daniel Castaño en el lugar. Contanos, Daniel. Juan, y escuchábamos atentamente recién lo que decían los especialistas. Se habló, vos sabés que en estos casos hay que ser muy responsable porque enseguida comienzan las conjeturas respecto a qué pasó, qué falló. Se habló que las señales no habían funcionado, las señales lumínicas que tiene el tren, las que le permiten dar el paso o no. Nos decían vecinos de la zona que sí, que funcionaban bien. Esto acrecienta aún más la duda respecto a qué es lo que no funcionó, en definitiva, en este rápido que generó que chocara la otra formación que estaba parado aquí sobre el paso a nivel de la calle Zapiola. Se habla del cambio de vías, se dice que aquí, en este lugar, justamente hay un cambio de vías donde tenía que tomar el rápido, y evidentemente no lo hizo, si es que debía hacerlo. Se habla también de esto que acaba de informar el ministro Randazzo, que era una formación que había tenido problemas de frenos, pero que ya estaba en uso, si estas reparaciones funcionaron correctamente o no. Lo concreto es que chocó a la formación que estaba detenida, esperando que le dieran el paso para poder ingresar a la estación Castelar y continuar con el viaje hacia Moreno. Te confirmo también, obviamente todo el ramal está detenido, no funciona, a la espera de estos peritajes exhaustivos a que hacíamos referencia, a que están siendo sometidas las 2 formaciones. También escuchaba con respecto a cómo debe ser la organización. Tenemos que decir lo que funcionó en este lugar. Se veía 2 o 3 cabezas, te diría claramente, que actuaban en forma mancomunada, sobre todo el secretario Berni, pero que estaba en permanente comunicación con el intendente Lucas Gui de Morón, con la gente de él, de emergencias, de salud, de la Municipalidad de Morón, y también con el doctor Crescenti. Se trabajó muy bien, muy eficientemente, se coordinó la tarea, y esta salida rápida a lo que hacían referencia, creo que ha sido un dato clave. Se tomó como base de operaciones esta esquina, Segunda Rivadavia y Navarro. Precisamente en este lugar,
donde yo estoy ubicado ahora, detrás de la cámara, hay una suerte de terreno donde se instaló el hospital de emergencias, donde eran trasladados parte de los heridos. Y Segunda Rivadavia se la tomó como la salida rápida para las ambulancias. Esto es clave, que puedan llegar con celeridad a los hospitales para que, sobre todo, los heridos que presentan traumatismos más severos puedan ser atendidos en la emergencia con la prontitud necesaria para evitar males mayores. Esto funcionó. Se había formado también un cordón donde a los costados del mismo se traían a los heridos, a los que eran rápidamente extraídos de la formación. Aquí se les daban los primeros auxilios, los que necesitaban algo más de atención se los traía al hospital de emergencias montado en este terreno que te digo que está justamente sobre la esquina, y las ambulancias transitaban pero permanentemente. Era un flujo constante de ambulancias de todas las procedencias, tanto de la provincia de Buenos Aires, de la municipalidad de Morón, muchas del SAME también de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y todas salían con premura hacia los destinos que ya se les habían asignado previamente. Esto lo pudimos constatar in situ, al lado del personal que brindaba los primeros auxilios, de los enfermeros, de los médicos, de los camilleros, que hacían una evaluación rápida de las heridas que presentaban los que eran extraídos, y de acuerdo a la gravedad de las mismas, los derivaban a un nosocomio determinado. Entendemos, esto se debe a la complejidad que tengan los mismos, justamente para atender estas heridas. Hacia allá iban, y también se les daba premura, naturalmente, en el traslado en las ambulancias, que nunca dejó de cesar, fue constante hasta que la última persona que necesitaba el auxilio fue evacuado de este lugar. Los últimos, los más leves, estaban justamente en este hospital de campaña, que es una estructura inflable, que se armó muy rápido, por cierto, y también ya fueron trasladados los últimos que quedaban, pero ya realmente el estado de salud era bastante bueno de los mismos, más que nada golpes leves y por supuesto el profundo susto de haber sufrido este choque. Nos decían, con quienes hablamos, tenemos los testimonios por supuesto, que la fuerza, el impacto que sufrieron las dos formaciones al tomar contacto, que les parecía que todo en derredor de ellos estallaba. Paralelamente la gente, muchos de ellos que viajaban parados, que literalmente eran despedidos hacia algunos de los laterales, o hacia el frente o hacia atrás. Y bueno, y entre ellos al principio se ayudaron, las puertas se abrieron del tren para poder evacuarlo rápidamente, los que estaban en mejores condiciones, y el resto, bueno, fue socorrido por el personal de bomberos, que se dio cita también en forma muy rápida, y mucho personal, muchas unidades, muchas dotaciones de bomberos colaboraron en esto, también personal de gendarmería, policía, de la provincia, de la federal, y fueron evacuando del convoy de las dos formaciones a aquellos que presentaban los golpes, las cortaduras más graves, y que requerían de una asistencia médica más compleja. Eran trasladados a este sector que te digo. Se abrió una zona franca desde el lugar del impacto del coche furgón y el coche inmediatamente anterior, que fue donde se produjo la colisión y donde lamentablemente perecieron las 3 personas que hasta el momento se han informado. Te decía, este cordón los trasladaba en camilla con cuellos ortopédicos, se colocaba a la gente en los costados, y a partir de ahí sí eran trasladados de acuerdo a la gravedad de sus heridas a los nosocomios que ya previamente se pautaba entre el personal especializado para ser trasladados. Daniel, tu relato. Queremos consultarte, o quería consultarte, aunque sea reiterativo, si se está trabajando o no en la búsqueda de personas que hayan quedado atrapadas. Absolutamente, Juan. Y no, haces muy bien en preguntar, lo remarca la gente de acá también.
lo comentábamos hace unos minutos con Alejandro, se quiere evitar que pase lo que pasó en Once con Lucas. Sí, el trabajo es exhaustivo, trabaja personal especializado, trabaja peritos y están también con perros, están buscando la posibilidad de que quizá en algún lugar puntual de los coches, recordemos, algunos o la mayoría tienen cabinas, bueno, que ahí pueda haber alguna persona, eso es lo que se está haciendo. Por eso remarcamos la prudencia también de Carlos Grillo, del subsecretario de Emergencia del municipio de Morón, a quien se lo nombró de alguna manera vocero del trabajo que se había hecho en lo médico en este lugar. Nos decía, les confirmo por el momento, hay 3 personas fallecidas. No aventuro a decir que sea el total. Vamos a hacer el peinado completo de las 2 formaciones para ver eventualmente la posibilidad de que haya alguna persona atrapada más. Entonces sí, vamos a tener la información acabada de cuáles han sido lamentablemente las víctimas fatales y bueno, de esta manera poder llevar luz de lo que pasó en este accidente, de las consecuencias que tuvo el mismo. Paralelamente también, Juan, al hacer este peinado del tren, también ya los peritos trabajan en la causa, lo que originó este choque. Se entiende en principio que van a trabajar sobre la parte de frenos del convoy rápido, el que se llevó por delante de alguna manera al tren que estaba detenido aquí sobre el paso a nivel de Zapiola, y bueno, ya están trabajando para determinar si los frenos funcionaban o no. Daniel Agustina, quiero preguntarte, reiteremos también esta información, si todas las personas que resultaron heridas en este accidente o en este siniestro ya fueron retiradas del lugar. Absolutamente también, Agustina, no quedó nadie de los heridos, muchos, como decíamos, se retiraron por sus propios medios, ya que presentaban heridas leves, y los que estaban un poco más comprometidos fueron trasladados, como te decía, a los hospitales que les eran asignados de acuerdo a la gravedad de sus traumatismos. Bien. Y esto se hizo realmente con bastante celeridad. Y bueno, en este lugar quedaban las últimas personas, las últimas víctimas quedaban en este hospital de campaña montado aquí en la esquina, pero ya en este momento no queda nadie, ya te diría hace largos minutos. Daniel, te pregunto una cosa más, estabas hablando de que se estaban haciendo en este momento ya peritajes, tenemos entendido que el fiscal que interviene en esta investigación, Sebastián Basso de Morón, ordenó algunas de estas medidas preliminares. ¿Es eso lo que se está llevando a cabo? También, ya se ha hecho presente en el lugar, personal de la justicia, ya están trabajando en esto, ya están ordenadas las pericias y podemos adelantar que en el tren rápido, el que embiste, ya se está trabajando en determinar qué fue lo que originó el choque. Bien, Daniel, enseguida volvemos con vos. Queremos repasar ahora los conceptos del ministro del Interior y Transporte, Randazzo, quien se refirió a este accidente o siniestro desde Casa de Gobierno. Desde ocurrido el hecho a las 7:07 de la mañana estamos trabajando con nuestro equipo y en contacto permanente con la Presidenta de la República, como así también con el Secretario de Seguridad, el doctor Sergio Berni. Me he comunicado con el juez federal que está actuando, el doctor Jorge Rodríguez, titular del Juzgado Federal número 2 de Morón, como así también con el fiscal que lleva adelante la investigación, el doctor Sebastián Basso. El motorman y el acompañante están incomunicados, por eso pedimos por favor seriedad, tranquilidad, para que se hagan las pericias. Por eso es que hemos decidido interrumpir el servicio por 24 horas para que la justicia pueda investigar. Los frenos fueron cambiados por equipos Norbrensen, provistos por la WONS,
Esto es una empresa brasilera. Los frenos del Chapa 1 fueron cambiados en su totalidad. Y el tren está provisto de una caja negra que registra las velocidades, la posición del manipulador, la tracción, el frenado, el hombre vivo. Así que vamos a determinar a través de las pericias y de la custodia de esta caja negra y de la investigación que lleva adelante el fiscal, como así también el juez, para saber si hubo responsables de lo que ha ocurrido en el día de hoy. El ministro Florencio Randazzo dando algunas informaciones oficiales sobre la caja negra que existiría, bueno, el ministro afirma que existe una suerte de caja negra como en los aviones también, que registraría información sobre la velocidad y la posición del tren en ese momento. Claro, porque recordemos que esto ocurrió en el sentido que va desde Once hacia Moreno, la segunda formación, la que es Chapa 1, la que iba por detrás. Recién Daniel decía que era además un tren rápido, que fue la que embistió, recorrió 9 estaciones previamente a llegar no llegó a alcanzar la estación de Castelar, y lo que dice el ministro Randazzo, decía recién en la conferencia de prensa, y lo había dicho antes también la línea Sarmiento en un comunicado que emitió a las 11:45 de la mañana, es que los frenos de esa formación habían sido reparados hacía poco y en la estación anterior, en la estación Morón, habían funcionado. Por supuesto, esto será materia de investigación. Esperemos que se encuentre esa caja negra y que tenga la información necesaria como para poder confirmar efectivamente cuál fue la causa de lo que ocurrió. Sí, esto sería una novedad. Por lo menos desconocíamos que existieran cajas negras en los trenes. Se habrá implementado recientemente porque hasta ahora no se conocía este dato que divulga el ministro Randazzo.